Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de limpieza, pero primero voy a regar las plantitas. Suelo hacerlo por la noche, pero anoche se me olvidó. Entonces, antes de que salga el sol y apriete más, voy a darle una pequeña regada. Está haciendo muchísima calor, entonces hay que mantenerlas hidratadas para que no se mueran. Así que nada. Darle la bienvenida también a los nuevos suscriptores, espero que os guste mi contenido. Vamos a continuar con el día de hoy. Bueno, y me vengo a la habitación de los chicos porque hoy voy a enfocar un poquito aquí la limpieza, pero antes os quiero enseñar porque mi hijo mayor lleva ya años con su colchón, con el que tenía, y hemos decidido pues renovarle el colchón porque ya es más adulto, pesa más. Entonces hemos confiado nuevamente en Emma. Sus colchones son de muy buena calidad. Nosotros ya tenemos uno en la habitación de matrimonio, que es el que usamos. Y bueno, os voy a ir dejando unos clips de cuando me lo trajeron, el unboxing, por así decirlo, que la verdad es que viene muy bien empaquetado y protegido, viene envasado al vacío y simplemente pues tenemos que sacarlo de la caja, abrirlo ya en el sitio donde lo vayamos a colocar, que de esta manera es más fácil, y dejarlo unas cuantas horas para que él recupere su forma normal, por así decirlo, antes de usarlo por primera vez. Yo he aprovechado que mi hijo mayor está unos días fuera, que no duerme en casa, entonces he aprovechado y digo, estos son los días que puedo para que el colchón pues se adapte bien, se abra bien, se expanda, etc. También os lo voy enseñando de cerca para que lo veáis. Lo que a mí me gusta de estos colchones, primero y ante todo su calidad, pero es que se adaptan muy bien al cuerpo, o sea, te tumbas y te sientes súper a gusto. Es transpirable, que esto hace que te levantes fresco, no sudes en exceso y en invierno pues estés a gustito, como que mantiene tu temperatura corporal. Y también en el tema de los movimientos, por ejemplo, si estáis pensando en cambiar el colchón y cogéis uno de cama de matrimonio, que es en el caso nuestro, aunque la otra persona se mueva mucho durante la noche, tú no notas esos movimientos porque pues tiene este sistema de que no sientes los movimientos que tienes alrededor. Entonces es un punto muy a favor que tenga estas cositas. Yo la verdad es que estoy súper contenta, yo llevamos más de un año con el que tenemos en la habitación de matrimonio y por eso pues confiamos en colchones buenos y de calidad y que sean duraderos. Además, también he cogido el protector de colchón, que es importante, os lo voy a enseñar, que lo tengo aquí para ponérselo. Es este de aquí, el protector, que es impermeable, o sea que si se te derrama algo no se pasa al colchón, no tienes ese riesgo de que se te moje y se adapta súper bien, que eso es importante, que a veces compramos protectores que están todo el rato moviéndose cuando te duermes o cuando se mueve la sábana y este se adapta súper bien, se queda súper fijo y un colchón siempre tiene que tener un buen protector. También he de decir que la funda del colchón en sí se puede lavar en la lavadora, si necesitáis quitarla por cualquier motivo, también la podéis meter a la lavadora. Y quería comentaros que tengo un código de descuento, ahora mismo tenéis hasta un 65% de descuento y además podéis añadir un 10% más. Os voy a dejar mi código aquí y también en la cajita de descripción, que os voy a dejar el enlace y toda la información por si queréis haceros con un colchón. No es acumulable a packs, eso tenéis que tenerlo en cuenta, es para los colchones. Así que nada, aprovechar estas ofertas porque los colchones vuelan y bueno, si tenéis pensado renovar el colchón en casa, la verdad es que este es maravilloso, yo os lo recomiendo. Es el Emma Original Pro.
Y la verdad es que súper contentos, además que se nota muchísimo la firmeza y la calidad. Mi hijo cuando vuelva va a flipar porque el que él tenía ya tenía muchísimos años, vale la redundancia, y ya necesitaba pues con su cuerpo, que ya es todo un hombretón, pues un colchón bueno para poder descansar en condiciones. Así que nada familia, pasaros por la cajita de descripción que ahí os dejo toda la información y aprovechar el código de descuento que va a venir genial si tenéis que renovarlo. Vamos a continuar con el día de hoy. Y como habéis visto, ya le he puesto la funda protectora al colchón. La verdad es que se queda súper bien ajustada, que eso es un verdadero lujo, que no se mueva la funda, como os he comentado. Y le estoy ya poniendo las sábanas porque así me dejo ya la cama lista. Mi hijo vuelve en unos días y ya tiene aquí preparada su cama con su nuevo colchón para que lo disfrute. Yo la verdad es que, como os he dicho, estoy súper encantada con el que tenemos en el dormitorio nuestro y me gusta muchísimo esta marca. Y bueno, voy a ponerle también la funda nórdica. Yo en verano a ellos les quito el relleno para que no pasen calor, se tapan con ella, pero sin el relleno puesto como si fuera una sábana. Y como veis, sigo el mismo estilo de poner siempre las sábanas blancas y todo blanco porque a mí es lo que más me gusta, es mucho más cómodo a la hora de poner las lavadoras. Pongo todas las sábanas con agua calentita, percarbonato y se quedan súper bien. Y ahora voy a empezar con la limpieza. Voy a echar un poquito de Cif en un barreño con agua para limpiar la zona de la ventana. Como os he comentado en muchos vídeos, ya sé que soy la pesada de la obra, pero bueno, como entra gente nueva aquí al canal, pues os comento para que no pensáis que yo tengo esto así de sucio, porque sí, es que tengo una obra muy grande al lado y genera muchísimo polvo, muchísima suciedad. Y parece que cuando limpio y llevo años sin limpiar, fijaros la cantidad de polvo que sale del pollete de la ventana, esto es casi que diario y tengo que estar repasando constantemente las ventanas, limpiándolo todo porque si no se acumula demasiado. En esta ocasión no voy a limpiar la persiana, simplemente la voy a sacudir un poco porque quiero darle con la vaporeta, pero no va a ser hoy. Hoy quiero enfocarme en limpiar más la habitación y ya otro día solamente le dedico tiempo a la persiana. Y como en el vídeo anterior de limpieza ya os enseñé limpieza de persiana con la vaporeta, pues no quiero repetirme otra vez, aunque son cosas que hacemos en el día a día. Al final los vídeos de rutina de limpieza no es que vaya a enseñar mucha cosa nueva, enseño cómo limpio mi casa y simplemente lo que hago es intentar motivaros por si os da un poquito de pereza o no os acordáis de que tenéis que limpiar algo en concreto, pues yo estoy aquí para animaros y para daros ese empujoncito a la hora de limpiar. Y bueno, he estado limpiando bien el pollete, ahora voy a limpiar todos los marcos de la ventana y lo que son los cristales para quitar toda la suciedad que puedan tener y todo el polvo. El otro día cayó así un aguacero súper raro, que hasta cayeron granizos y todos, que yo estaba alucinando porque con la calor que hace que caiga el granizo es complicado, pero bueno, fue un momento puntual, pero creo que fue el día del partido de España y la verdad que fue surrealista, pero salpicó las ventanas, se mojaron, más el polvo y la tierra, pues estaban sucias. Así que nada, que no quiero tampoco aquí dar mucho la chapa, simplemente pues eso, recordatorio de limpieza de ventanas que en verano da mucha pereza porque hace muchísima calor. Yo intento empezar pronto por la mañana a limpiar porque luego empieza a dar el sol en toda esta zona. Mi casa es toda exterior, da el sol prácticamente desde las 11 de la mañana hasta que se pone. En invierno es muy agradecido, pero en verano la verdad es que se pasa muchísima calor. Entonces, nada, hay que empezar prontito con la limpieza.
Y ya una vez termino con los marcos y todo, voy a darle un repasito a los cristales. No voy a limpiar el store, o sea, la cortina que tiene puesta, porque hay que desmontarla y para eso necesito que me ayude mi marido cuando venga para quitarlo bien, porque una vez intenté quitarlo yo sola y casi me lo cargo, lo desmonto del techo. Entonces prefiero hacerlo cuando él esté en casa, que me ayude y luego yo pues en un momento lo limpio, que con agua y amoníaco se limpia súper bien y se queda súper limpio, por si tenéis estores en casas así de tejido que sea como plástico, por así decirlo, pues van genial para limpiarlo. Y bueno, ya termino con el tema de las ventanas, que es lo que más tiempo me lleva en realidad, y continuamos. Ahora me paso a la zona del escritorio que está justo debajo de la ventana. Ha caído un poco de polvo de cuando he estado pues limpiando la mosquitera y todo. Entonces voy a darle un repasito bien a todo esto de aquí. Recordaros que yo tengo dos plumeros diferentes. Un plumero es el que he utilizado para la parte de las ventanas y tal, que es el que tiene el mango verde, que fue el antiguo que tenía Mercadona. Y luego para lo que son muebles dentro de casa, etcétera, tengo otro. No utilizo el mismo para todo porque si no estaría esparciendo la suciedad de fuera dentro de casa. Y ahora, pues como había entrado bastante polvillo, voy a pasar el aspirador rápido porque así no sigo moviendo el polvo de un lado para otro. De esta manera, pues lo aspiro todo, le aspiro bien el teclado del ordenador por si le ha entrado un poquito de polvo y de esta manera es mucho más fácil y rápido. Le voy a pasar un poquito con la escoba porque al estar moviendo aquí las cosas pues ha salido alguna que otra pelusilla. Como os he comentado en muchos vídeos, mis hijos son los encargados de limpiar sus habitaciones. Yo esto lo hago como una limpieza más profunda porque muevo los muebles, muevo cosas y ellos simplemente hacen el mantenimiento. Entonces, mientras estaba aspirando me he fijado que tiene la pared ahí del fondo llena de marcas de cuando se sientan al ordenador, pues con las chanclas o zapatillas de estar por casa, sin querer va apoyando los pies y se va quedando sucio. Y aquí quería pues intentar grabarlo, pero es que era tan pequeño el sitio que salía a mi cabeza, así que os pido perdón, pero es que no tenía más margen para poder grabar. Y fijaros lo sucio que sale el estropajito este, que es el limpiador mágico que venden en Mercadona. Bueno, lo venden en casi todos los supermercados y la verdad que va genial para limpiar paredes sucias, quitar manchas, etcétera. Va súper, súper bien. Y cuando está muy sucio, simplemente lo enjuagamos un poco y repetimos el proceso hasta que la pared se quede limpia. Fijaros cómo se nota el después. Y ahora me paso a la zona de la tele, que la tiene justo aquí enfrente de la cama. Él ahí tiene conectada pues la Play, la Switch y todas sus cosas, porque mi hijo es un fanático de videojuegos. De hecho, trabaja de eso, bueno, es más informático, pero le gusta mucho todo el tema de creación de videojuegos y tal. Entonces él tiene aquí montado todo su chiringuito para sus cosas. Y él también se encarga de limpiar la tele, de limpiarlo todo, pero bueno, yo ya estoy haciendo la limpieza profunda, así que le doy un repaso también como él lleva varios días fuera, pues ya lo hago yo y cuando vuelva pues tiene la habitación limpia. Y ahora lo que voy a hacer es darle un repasito rápido, ahora que he quitado el polvo,
con un multiusos. Yo uso este que es casero, que os hice un vídeo específico de este multiusos por si queréis probarlo, va súper bien para limpiar muebles, para limpiar azulejos, bueno, casi para limpiar de todo. En la cajita de descripción os voy a dejar el vídeo por si queréis echar un vistazo. También va la mezcla del ambientador casero, están los dos en el mismo vídeo, pero bueno, pues si os sirve de ayuda y queréis probarlo, la verdad es que va muy bien, huele un poquito a vinagre porque está hecho con vinagre de limpieza, es uno de los productos que lleva, pero el resultado es muy bueno y el vinagre al rato cuando se seca ya no huele. Así que nada, voy a terminar de limpiar esta zona para ir a la siguiente. Y lo otro que quiero limpiar es el ventilador. Le hemos puesto también ventilador a Javier y a Lucía en su, bueno, Javier en su zona y Lucía en su habitación, porque no tenían uno de estos típicos que pones en la mesa y la verdad es que es muy incómodo porque siempre tienen el trasto en medio, entonces el ventilador de techo es muy cómodo. Cuando pasa el verano, pues se queda ahí y no molesta y además como tienen lámpara, pues es como un 2 por uno. Mi hijo siempre lo limpia con el plumero, le va quitando el polvo. Eso es importante porque en verano los ventiladores acumulan muchísimo polvo. Todo el que entra se va quedando en las aspas. Entonces él le va dando con el plumero y yo lo que voy a hacer es con el paño húmedo, con el Cif, lo voy a limpiar un poquito las aspas y todo para que ya se quede limpio. Si vais haciendo un mantenimiento cada semana de ir limpiándolos, la verdad es que es muy bien, además es muy sano porque si no el ventilador cuando se mueve va soltando todas esas partículas de polvo y no es bueno respirarlo tampoco. Entonces yo os recomiendo si tenéis ventiladores de techo que toda la semana con un plumerito, son 5 minutos, le vais quitando el polvo a las aspas y en la parte de arriba del ventilador. Y ahora me he pasado aquí a la zona de sus libros, que tiene aquí sus colecciones de cuando era un poco más pequeño. Devoraba los libros y se hacía colecciones, entonces los tiene ahí, a cada rato se los coge, se los vuelve a releer y muchos más que tiene guardados, pero ya no me cabían, entonces tiene aquí los que más le gustan. Y me imagino que ya cuando Javier sea un poquito más mayor, pues también le gustará leer estos libros porque son muy chulos. Y simplemente pues eso, voy a retirar, voy a quitar bien el polvo de todos y seguimos. Ahora me paso al escritorio de Javier, que bueno, él aún está aprendiendo, está con todo el tema de aprender a escribir bien, a leer, que ya lo hace, pero bueno, todavía no tiene mucha cantidad de deberes o cosas, pero tiene aquí su escritorio para que a medida que él vaya creciendo, pues este escritorio le vaya acompañando en este crecimiento y lo ayude pues a estudiar. Y la verdad es que van súper bien, son elevables, o sea que se van adaptando a su tamaño a medida que van ellos creciendo. Y pues de momento tenemos aquí juegos de mesa que son los que usamos habitualmente para jugar, sobre todo el de la oca, que es el que más le gusta. Lo sacamos muchas veces a la hora de comer, cuando terminamos y echamos algunas partiditas. También tiene por el otro lado el parchís. Y bueno, hay varios juegos de mesa que le gustan mucho, entonces intentamos jugar en familia una vez pues hemos terminado de comer, cenar, etcétera. Y lo bueno, pues para limpiar también, que lo subo para arriba del, bueno, no hasta arriba del todo porque tengo el cable un poquito tenso, tendría que soltarlo un poco más para que suba más, pero bueno, que a esta altura ya me da para poder meterme y limpiar esta zona de aquí debajo sin tener que sacarlo del todo.
mientras sigo con la limpieza, quería hablaros de esta habitación. Nosotros pintamos el mural con pintura cuando al poquito tiempo de mudarnos, que pusimos una camita a Javier, que ya no dormía en la cuna, entonces llevaba una camita tipi, de esas que van pegadas al suelo, muy chulas. Creo que podéis verlas pues en los primeros vídeos que hice en esta casa. Y la verdad es que a medida que ha ido creciendo, pues yo he intentado pues cambiar la pared, pero él no quiere que se la toque porque dice que le gusta mucho, que su pared de cuando era pequeño y le da como un poco de nostalgia. Pero bueno, claro, la habitación la comparten ellos dos y tienen una diferencia de edad de uno a otro, de 11 años. Entonces, claro, mi hijo mayor está en otra etapa, pero bueno, que a él tampoco le importa. A él, mientras tenga su Play, su ordenador y sus cosas, la verdad es que no le molesta lo que yo haga, pero yo respeto sus gustos. Aunque mi casa me guste decorarla, me guste tenerla bonita, yo en sus habitaciones tengo que respetar que la puedan tener como ellos quieran, porque al final pasan horas ahí y es su sitio, tienen que estar a gusto. Pero sí que llevo un tiempo dándole vueltas porque las paredes ya están de lo típico del roce, de los años, pues hay que tocar la pintura y repasarla y quiero darle un pequeño cambio adaptándole ya pues a los dos y pues que les guste a los dos, ¿no? Que sea algo que disfruten ambos. Pero bueno, primero tengo que convencer a Javier porque no quiere que le toque la pared, así que a ver qué puedo buscar para animarlo al cambio. De momento pues la tenemos así, pero bueno, hace 6 años ya que la pintamos y toca darle una vuelta. Yo ya os he dicho que bueno, yo hago mis decoraciones en el resto de la casa, en mi dormitorio, porque a mi marido le da igual, pero las de ellos las sigo respetando hasta que ellos me den carta libre para hacer de las mías, porque a mí pues es algo que me gusta, me apasiona y yo estaría cambiando las estancias todo el rato porque me gusta muchísimo, pero bueno, también económicamente no se puede y hay que adaptarse pues a lo que se pueda en el momento. Igual que esta cajonera de aquí, que desde que la tengo he dicho que la voy a pintar los cajones porque son azules, dos cajones y no me gusta nada, no pega con la habitación, pero siempre lo voy dejando para otro momento y creo que este verano me voy a decidir a pintarlos porque no me gustan nada, no pega absolutamente nada. Y ahora me voy a pasar a la zona de los juguetes, que este mueble de aquí, que es de IKEA, ahí es donde tiene todos sus juguetes, todos sus muñequitos, habidos y por haber, y los más grandes que no caben, pues son los que están aquí arriba, y tengo que estar prácticamente cada 2 días quitándole el polvo para que se mantengan limpios por el problema de los ácaros que no acumulen demasiado polvo. Y ahora lo que voy a hacer es mover su cama. Debajo tengo unas cajas que algunas tienen cosas de decoración guardada y otra que tengo pues ropa de temporada o algo así que las voy guardando, aunque ellos tienen un armario bastante grande, pero somos 5 personas en casa y al final guardo cosas por todos los sitios donde me cabe. Esta zona de aquí detrás no estaba muy sucia, la verdad, porque lo muevo a cada rato, como son muebles fáciles de mover.
no me importa, yo en un momento quito la cama, aspiro y friego y esto lo suelo hacer pues una vez al mes o así, lo voy moviendo para que no se acumule suciedad por ahí detrás, sobre todo porque a la hora de dormir pues que no tenga polvo acumulado ni nada por el tema de la alergia. Entonces, si sois alérgicos, si tenéis problemas con ácaros o cosas así, una vez al mes ir moviendo muebles, ir quitando suciedad acumulada para evitar pues poneros mal o que os afecte el tema de la alergia. Y ahora también voy a darle un repasito al ventilador de Javier. Este es diferente porque no cae justo encima de su cama, entonces no pudimos poner uno igual que el del Alejandro porque esos son como más para justo debajo, como tiene Alejandro su cama. Y como la de Javier está un poquito más retirada, para que le llegase bien en el aire, compramos estos, que es uno para la habitación de mi hija y uno para aquí. Y relativamente lleva unas semanas puesto, que no lleva mucho, pero le voy quitando también el polvo para que cuando él lo ponga, pues no le vaya esparciendo el polvo y lo pase mal con los estornudos y tal. Y también voy a aprovechar para darle un repasito aquí a las puertas del armario, que no están muy sucias porque tampoco es una cosa que estemos tocando constantemente, simplemente a la hora de guardar o sacar la ropa. Pero bueno, yo ya que estoy con limpiezas, yo me pongo, yo siempre que digo el ya que es muy peligroso, porque ya que estoy me pongo a hacer esto, ya que estoy me pongo a hacer lo otro y termino limpiando más de lo que quería, pero bueno, al final son cosas que hay que hacer. Y con la mopa, pues ya veis que no tengo ni que subirme, simplemente le pongo el paño este que lo compré en el Aldi, que os lo enseñé hace poquito en un vídeo. Y también lo podéis comprar en Temu, en Shein, cosas así, tiendas así. Se adapta muy bien porque lleva una goma y es un paño de microfibra. Entonces le pongo el multiusos una vez he quitado el polvo y con el palo que se puede adaptar le paso todo a los marcos, a las puertas y listo. Y ya solo me queda pues terminar de aspirar la otra zona y darle un repasito con la fregona para dejar la habitación ya lista.
bueno, después de una larga mañana de limpieza, ya toca reponer fuerzas, así que me voy a hacer la comida. Para ello me he dejado descongelando bacalao que he comprado en el Mercadona. Estamos mi marido y yo solos porque Javier se ha ido con la abuela y el primo a pasar el día y a ver una peli, y mi hija está de cumpleaños y mi hijo, como os he dicho, está fuera, así que comemos los dos solitos. Voy a preparar una receta que espero que os guste, o por lo menos os doy la idea. Primero precaliento la freidora de aire y la pongo a 180 grados y la voy a poner unos 10-12 minutitos, ahí como veis, 11 minutos, para que se vaya precalentando, y de mientras yo voy haciendo la otra parte en una sartén. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, si no tenéis aceite de oliva, pues el que tengáis. Y voy a preparar unas porciones de espinaca. Yo compro estas de aquí que vienen congeladas. Si os gusta fresca, fresca, pero yo no la compro fresca porque no la suelo usar mucho, entonces prefiero tener en el congelador y cuando la necesite la saco. Pero esto va a gusto de cada uno. Si os gusta más fresca, pues no hay ningún problema. Y lo que voy a hacer es ponerla a fuego medio, que se vaya descongelando mientras se va haciendo. Y ahora voy a añadir el bacalao, que lo he dejado en unas hojas de papel de cocina para que soltara ya todo el agua que tenía. Esto viene al punto de sal, entonces no hay que añadirle sal, simplemente lo voy a poner tal cual. Los trocitos son bastante pequeños, la verdad es que por el precio sale bastante caro. Bueno, como todo hoy en día, la comida está carísima en todos lados, pero bueno, tenemos la mala costumbre de comer. Lo único que voy a hacer es rociarla con un poquito del spray este de aceite, que lo compré en Mercadona, aunque me quiero comprar un botecito de estos que se rellenan para pulverizar cuando haga cositas en la freidora de aire. Voy a añadirle un poquito de sal a las espinacas. No quiero ponerle mucho porque luego va a ir con el bacalao, entonces no quiero que esté demasiado salado. Pero si no queréis ponerle sal a la espinaca, tampoco pasa nada porque luego vais a ver cómo sigue la receta. Voy a añadirle estas pasas, que son pasas moscatel. Podéis poner las que queráis, y si no os gustan las pasas, pues este paso no lo hagáis, pero la verdad es que el conjunto luego de todo lo que vais a ver queda muy rico. También lo que yo suelo añadirle a esta receta son piñones, pero en el Mercadona cuando fui no habían piñones. No sé si es que lo sacan en épocas exclusivas del año, cuando viene, no sé, la época de los panellets y cosas así, pero no había. Entonces no quise ponerle ningún otro fruto seco. Digo, pues lo dejo así tal cual y ya está. Pero si le añadís piñones, pues también le da un toque muy rico. Y bueno, lo voy dejando que se rehogue, y de mientras le voy a dar la vuelta al bacalao con mucho cuidado porque se desmonta. Encima de que son pequeños, pues a la hora de cogerlos son delicados. Y mientras se va haciendo por la otra parte, voy a ir preparando la guarnición, que en este caso pues vamos a comernos una ensaladita, porque ahora en verano es lo que apetece. La verdad es que no entra nada más, aunque yo hago lentejas, hago pucheros también, pero apetece más una ensalada fresquita o algo que acompañe con tanta calor que hace. Y una vez que ya el bacalao está hecho, le he dado la vuelta otra vez y le voy a ir colocando encima pequeñas porciones de las espinacas con las pasas. Esto lo podéis hacer también en el horno si queréis, no hace falta que lo hagáis en la freidora de aire, pero yo estoy intentando pues no poner mucho el horno porque gasta más, y además para dos personas creo que es más fácil así. Y ahora el toque final, que es lo que le da el punto súper rico a esta receta, es ponerle alioli por encima. Si no os gusta el alioli, podéis probar con otra salsa, pero yo os digo que con el alioli queda súper rico, le da un sabor súper bueno a esta receta. Y como veis, es ponerle pues más o menos una cucharada en la parte superior. Lo vamos también a esparcir así un poquito para que coja
todo la parte superior de lo que son las espinacas, que se quede bien cubierto. Y una vez ya lo tenemos puesto, lo vamos a llevar otra vez a la freidora de aire o al horno si lo hacéis en el horno. Y simplemente vamos a dorar el alioli. No hace falta mucho tiempo, lo voy a poner a 200 grados, unos 4 minutos más o menos. Pero si veis que con 4 minutos no está doradito aún, podéis ponerlo un poquito más. Y una vez ya está listo, fijaros qué pinta más rica con ese alioli doradito. Y ahora lo que vamos a hacer pues es terminar de aliñar las ensaladas y empezar a emplatar para comernos esta receta tan rica. Y bueno, familia, yo ya me despido por el vídeo de hoy. Voy a comer con mi marido y descansar un poco, que creo que me lo he ganado, y ya por la tarde vuelven los chicos, así que toca disfrutar de ellos y descansar también, que es importante hacer cosas en casa, pero también dedicar tiempo a la familia y descansar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.